Mis amados hermanos, vamos ahora a tener nuestro estudio para las células y en esta ocasión vamos a considerar la parte 2 del estudio que lleva por el conjunto de estudios que lleva por título Andar en Sabiduría. Nos toca la parte 2 y tenemos como base bíblica Efesios capítulo 5, los versículos 21 hasta terminar este capítulo 5, mis amados hermanos. Ya próximamente terminaremos esta epístola con el favor de Dios y con una alabanza para Él porque nos concede este término más en otro libro de la Biblia. Tenemos esta verdad central. Pablo refuerza el plan divino para el matrimonio que Dios instituyó en la creación, al recalcar su permanencia y unidad. Tenemos esta introducción. Después de haber amonestado a los creyentes a que sean sabios y controlados por el Espíritu Santo, ahora Pablo aplica esto a las relaciones específicas de la vida. En sus hojas de trabajo ustedes van a encontrar que este tipo de relación, vamos a ver en este estudio parte 2, la relación entre la esposa y el esposo. Eso es lo que consideraremos en esta parte número 2. Así que vamos a ver la sabiduría de la esposa. Ustedes recordarán que en el estudio anterior así se llamó la lección, andar en sabiduría. Entonces, ahora vamos a ver cómo los esposos, tanto el marido como la mujer, pueden andar en sabiduría. Y para eso vamos a ver los versículos del 22 al 24. El versículo 21, que fue abordado en el estudio anterior, sirve todavía como base para las partes que vienen a continuación de andar en sabiduría. Por eso es útil recordarlo, mis amados hermanos. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las esposas deben estar, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, completamos esta frase, sujetas a sus propios maridos. Se habla de la sujeción, se habla de la sumisión, ¿sí? Es importante considerar todo el versículo, porque dice a sus propios maridos. La frase como al Señor no significa que la esposa debe someterse a su esposo en la misma forma en que se somete al Señor Jesucristo, sino que su sumisión a su esposo es el servicio que ella presta al Señor. Esto es bastante importante, mis amadas hermanas, que son las que está dirigida específicamente a este punto. Tenemos que considerar siempre el versículo 21, porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, nuestro servicio al Señor en esta relación tan importante como es la relación matrimonial, es considerar primero que estamos sirviendo al Señor Jesucristo y luego sujetándonos a nuestro esposo. Como complemento tenemos este versículo Colosenses 3:18, que dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El apóstol Pablo también
mandó o escribió esta recomendación, esta orden a las mujeres de la iglesia en Colosas. La razón de esta sumisión es que el marido es, y completamos de acuerdo a lo que leímos, amadas hermanas, cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer. Y esto ya lo habíamos considerado en el estudio de la primera carta a los Corintios. En el 11:3, el apóstol Pablo instruye ahora a las mujeres de Corinto, casadas. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, este hermoso versículo nos muestra una relación muy importante, ascendiente, es una relación ascendiente acerca de las relaciones entre la esposa con el esposo con Cristo y del Señor Jesucristo con Dios, ¿verdad? Entonces, la razón de esta sumisión es que el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 11:3. Y podemos ver nosotros que se compara en 1 Corintios 11:3, se compara la autoridad de Cristo sobre la iglesia, ¿verdad? Aquí lo vemos en Efesios 4:15, donde dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso lo estudiamos en el capítulo anterior. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y en Colosenses 1:18 también lo reafirma y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, así como la iglesia está sujeta a la cabeza que es Cristo Jesús, es la comparación que se hace de la esposa sujetándose a la cabeza en el lugar que es el marido. Así como Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así el esposo debe ser protector de su esposa, que es una carne con él. Esto es muy hermoso, mis amados hermanos, por eso la verdad central dice que es una reafirmación de lo que se menciona en Génesis capítulo 2, versículo 24, en relación con el primer matrimonio que Dios estableció en el jardín de Edén. Este versículo, Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa debería estarlo a su esposo. Sería necio pensar que la iglesia fuera la cabeza, le ordenara al Señor Jesucristo. La comparación definitivamente está fuera de toda sabiduría. Dice, pero la sumisión no significa inferioridad, sino que ella, la esposa, reconoce que su esposo es la cabeza del hogar. No es una imposición, es una actitud que se elige voluntariamente de reconocer que es el esposo la cabeza, ¿verdad? Y responde a él de acuerdo con esto, sin intentar usurpar su autoridad para tomarla ella. Entonces reconoce como autoridad al esposo. Eso es lo que se nos pide a las esposas. Y al final de este estudio, mis amados hermanos, ya en el último punto, podríamos considerar un aspecto muy importante de la sujeción, que es el respeto al esposo. Así que una esposa
demuestra sabiduría cuando se sujeta voluntariamente a su esposo, sabiendo que ese es el servicio que presta al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver más extenso la sabiduría del esposo en los versículos del 25 al 33, pero vamos a verlo de esta manera. Primero, el versículo 25, que dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después de hablar de la sumisión de la esposa al esposo, Pablo habla de la medida del amor del esposo para la esposa. A los maridos se les manda: amad a vuestras mujeres. Compruébenlo, hermanos, en el versículo 33, que sería el resumen de esta lección. En el versículo 33, así lo dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, le dice a los esposos, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia. La palabra amar, el verbo amar, que ya habíamos considerado en otras lecciones, amados hermanos, agapao o ágape, como lo decimos ya en nuestro español, significa buscar el más alto bien de la otra persona. No es tan solo buscar el bien, es esforzarse en que sea el más alto bien de la otra persona. Ese es el verbo que utiliza el Espíritu Santo para nombrar el amor que el esposo debe ejercer para la esposa. Y lo recordamos en Efesios 2:4. Ese mismo término está aquí, amados hermanos, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es un vislumbre del amor que Dios ejerce también hacia nosotros como su. Este amor, ágape, es un amor no egoísta. Me recuerda mucho a 1 Corintios 13, ¿recuerda, hermano? ¿Verdad? No busca lo suyo. Y se ve ejemplificado perfectamente en la muerte sacrificial de Cristo, en la que se entregó a sí mismo por la iglesia. Y tenemos esta serie de versículos en donde reafirma esto, mis amados hermanos. Escuche, dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Juan capítulo 10 tenemos esta serie, esta secuencia de versículos hermosísimos donde el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está ese amor, ahí está la medida del amor, dar la vida por las ovejas. Y el 17 y el 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que ese es el ejemplo de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. La sumisión de la esposa en ninguna manera sugiere que el esposo puede enseñorearse de ella como un déspota que da órdenes a un esclavo. Esto no es congruente con el término ágape, ese amor sacrificial. Entonces, esta relación, hasta donde vamos, sumisión o respeto por parte de la esposa hacia el esposo y el amor del esposo hacia la esposa,
Es una hermosa combinación de asociación armoniosa en el matrimonio. Mis amados hermanos, ¿queremos armonía en nuestro matrimonio? Esta es la fórmula de Dios, es la fórmula perfecta. Si queremos buscar otras fórmulas dadas por el pensamiento humano, no resultan. Aquí está la sabiduría perfecta, la sabiduría celestial, ¿sí? Entonces, así alcanzaremos la armonía en el matrimonio y eso permea, mis amados hermanos. Continuamos, los versículos 26 y 27 continúa hablando acerca de ese amor del esposo hacia la esposa. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de la muerte de Cristo era santificar a la iglesia. Y eso lo acabamos de leer, mis amados hermanos. Ahí lo vemos claramente en el versículo 26. En este punto, santificar, santo, nosotros ya habíamos aprendido que equivalía en nuestro español a apartar. Y aquí está en griego, mis amados hermanos. Hagiase, apartar para sí mismo, para siempre. ¿Sí? Entonces, estamos en proceso de santificación. Estamos en el proceso de que se nos quite las manchas, las arrugas y las cosas semejantes. Entonces, este hecho, este proceso de apartar, de santificar, lo vemos en varios versículos, particularmente tres pasajes en el libro de Hebreos. Escuchen lo que dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Descrita de otra manera esa relación de Cristo Jesús con los que Él santifica. Les llama hermanos. Hebreos 10, versículos 10 y 14 dice así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez habla de la santificación. Y en Hebreos 13:12, si usted lo tiene allí, léalo conmigo, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces dice, lo que hizo, habiéndola purificado en él, complementamos ese versículo, mis amados hermanos, lavamiento del agua por la palabra. Esto no se refiere a la regeneración bautismal, porque pudiera pensarse porque menciona agua. Dice, porque eso sería contrario a la enseñanza de Pablo en esta carta, así como en todos sus demás escritos, y al Nuevo Testamento completo. Sabemos que el medio por el cual nos santificamos es a través, aquí dice, por la palabra de Dios, siendo una excelente disciplina piadosa, mis amados hermanos, el que juntos el marido y su esposa lean la palabra, ¿sí? Está cumpliendo ese mandamiento. Dice, metafóricamente, el ser regenerado se describe como ser lavado con agua. Para eso comparamos en Tito 3:5, donde se menciona el lavamiento de la regeneración.
Tito 3:5 dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De ahí, amados hermanos, que sea tan importante que dentro de la función del esposo como cabeza del hogar, sea el que tome la iniciativa para el estudio de la palabra en cultos devocionales en la familia. Y ahora con mayor razón en este tiempo de contingencia, en que como iglesia, físicamente hablando, materialmente hablando, no nos reunimos en un lugar, pero en cada uno de los hogares hay una iglesia. Y allí el marido es donde puede funcionar o debe funcionar como cabeza, llevando el estudio de la palabra, ¿verdad? La palabra, así como aparece en este versículo 26 al final, es remate. Se refiere a la palabra predicada que los incrédulos escuchan, o sea, a la predicación de la palabra. Así que el propósito final de la muerte de Cristo es presentársela a sí mismo como una iglesia. ¿Cómo se califica la iglesia en ese versículo 27, amados hermanos? ¿Sí? Dice, una iglesia gloriosa o radiante. Ciertamente, amados hermanos, en este tiempo, en esta dispensación que estamos de la gracia aquí en esta tierra, la iglesia está en proceso de santificación. Pero cuando ya el Señor Jesucristo nos lleve en el arrebatamiento, entonces sí seremos transformados, mis amados hermanos, y vamos a ser todo el conjunto de creyentes, esa iglesia gloriosa. Y me gusta mucho cómo dice en griego, radiante, ¿sí? Radiante. Me imagino así que irradia luz, porque precisamente recibe esa luz del Señor Jesucristo. Dice, este propósito, en este pasaje, ahora en este versículo, se describe negativamente. Vamos a completar esa frase, mis amados hermanos. Dice, sin mancha, otro término, mácula, ¿sí? Ni arruga, o sea, el vestido de novia es impecable, mis amados hermanos, ¿verdad? No arrugas, que significa sin rastro de pecado o corrupción espiritual. Por eso es que esta imagen es la que tanto nos da esperanza, mis amados hermanos, que vamos a ser transformados en el arrebatamiento. Vamos a tener ese cuerpo glorioso y dice, y seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. Entonces no va a haber manchas, no va a haber arrugas, es decir, pecado o corrupción espiritual. Dice, ni cosa semejante. Y amarra al final este versículo, dice, sino que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Santa y sin mancha. Estos dos últimos adjetivos, yagia, hagia, que significa apartar, y amomos, sin mancha. Ya habíamos visto ese término en el primer estudio de Efesios, mis amados hermanos. Amomos, sin mancha, se refieren a las características que presentaba los corderos sin defecto que se utilizaban en la Pascua. Entonces dice, estos dos adjetivos son el propósito de Dios en la elección. Y si ustedes recuerdan, precisamente aparecían en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que Cristo pueda presentar a su iglesia a sí mismo en toda su perfección. Ahí lo vemos en la palabra santificarla en Efesios 5:26. Y también comparar que los dos términos, hagios y amomos, en Colosenses 1:21 y 22, que dice, y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que miren, amados hermanos, mientras que las novias humanas, cuando nos tocó en la boda probarnos y ponernos el vestido y arreglarnos, nos preparamos así escrupulosamente para dar la imagen mejor posible. Dice, se preparan a sí mismas para sus esposos. Miren qué hermoso. Cristo prepara a su propia novia, que es la iglesia, para sí mismo. Así que no tengamos temor. Él está haciendo todo ese. Decíamos, en los versículos 28 al 32, Pablo aplica las verdades dadas en los versículos 25 al 27. Como la iglesia es la extensión de Cristo, así la mujer es la extensión de su esposo. Nadie odia su propia carne, su cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, la nutre. La palabra sustenta, ektrefei. Comparar, criadlos, la misma palabra, ektrefei, criadlos, en Efesios 6:4, en una instrucción que Pablo gira a los padres, donde dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, y además de sustenta, dice, y la cuida, talpei. Comparar 1 Tesalonicenses 2:7, donde dice el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuida. En conjunto, literal, dice aquí, la sustenta y la cuida es la nutre y la atesora, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Así como Cristo ama a la iglesia, que es su cuerpo, del cual todos los creyentes somos miembros. Eso lo aprendimos en Efesios 4:25, donde dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así, los maridos deberían amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Los hombres cuidan de sus cuerpos, aunque sean imperfectos. Nadie tiene el cuerpo perfecto, ¿verdad? Entonces nadie tiene la esposa perfecta. Y deberían cuidar a sus esposas, aunque sean imperfectas. Los versículos 31 al 32 dice así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El versículo 31 se nos hizo familiar, y precisamente es una traducción libre de Génesis 2:24, que ya leímos al principio, indicando que el vínculo entre el hombre y su mujer es mayor, es más fuerte que el que existe entre el padre y el hijo. La grandeza del misterio se refiere a que los dos, esposo y esposa, llegan a ser una sola carne. ¿Se acuerdan ustedes de aquel término, ejad? Un todo compuesto de varios. Dice, pero entonces Pablo regresa a mencionar el vínculo maravilloso entre Cristo y, de acuerdo al versículo 32,
la iglesia, el cual ilustra el amor del esposo por su... En el versículo 33, ya para terminar nuestro estudio, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es el resumen de las responsabilidades del marido y la esposa hacia el otro. Amor del marido y sujeción de la mujer. El carácter íntimo y sagrado de la relación de amor entre cónyuges cristianos debe ser una expresión visual del amor entre Cristo y su iglesia. Hermanos, esa es la meta, mis amados hermanos. Y dice allí, expresión visual. ¿Hacia quiénes? Hacia los que más amamos, como son nuestros hijos, como son los padres y más familia, sobre todo si son inconversos, mis amados hermanos. Ese es el reto, el desafío para llegar a alcanzar esa expresión visual, así como Cristo, la relación de Cristo. Tenemos entonces esta aplicación del estudio, mis amados hermanos. Es relativamente fácil exhibir una vida llena del Espíritu durante 1 o 2 horas a la semana en la iglesia. Pero se requiere la obra del Espíritu para exhibir piedad, no solo los domingos, sino en las relaciones diarias entre esposas y esposos, aquí y acá, entre hijos y padres en familia, entre empleados y jefes. En cada una de estas 3 relaciones se manda al primer grupo, el de esposas, los hijos y los empleados, ser sumisos u obedientes. Pero el segundo grupo también debe mostrar la sumisión por medio de su preocupación por y cuidado del primero. Ambos deben actuar hacia el otro como prestando servicio al Señor. Que no se nos olvide, amados hermanos, cuando sirvamos a nuestro esposo, las esposas, y cuando se demuestre esa sujeción, y los maridos amen a sus esposas imperfectas, recuérdese que se presta un servicio al Señor, y de esa manera seremos esa luz y demostraremos esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.